Hola, bienvenidos. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos vean. Me voy a presentar. Mi nombre es Claudia Jones. Soy mexicana, residente en Estados Unidos, en Alaska. Soy profesora universitaria a nivel profesional y maestría. Soy candidata al doctorado en educación. Soy también empresaria, yogi, madre, esposa y amiga, miembro activo de GSL Network y la fundadora de MOR. En este momento voy a ser la moderadora de la maestra Patricia Bravo. Ella va a dar un masterclass súper interesante que se llama Educación Prodigiosa contra Niños Inmaduros. Les voy a platicar un poquito de MOR. Es un proyecto social que involucra tanto a hombres y mujeres para lograr la equidad de género. Y les voy a platicar también lo que significan sus siglas. MORE, M de mindfulness, que es atención plena, O de oportunidades, R de resiliencia, que significa superar algo y salir adelante, E de equidad, que significa igualdad, justicia y equilibrio. El objetivo de este masterclass es que lo que hayas aprendido lo apliques y lo compartas, como si fuera un efecto dominó. El objetivo de MORE es seguir creciendo como network para poder apoyarnos mutuamente. Así que te voy a pedir tu apoyo para que cuando veas estos masterclass en nuestras redes sociales, las compartas para que les llegue a muchísimas más personas. Estamos muy contentos porque tenemos miembros latinos alrededor de todo el mundo. Tenemos, obviamente, latinos en Asia, en lo que es Europa, aquí en Estados Unidos, obviamente latinos en Latinoamérica. Y bueno, nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, que es moreopportunities2020 o 2020 @gmail.com, a través de lo que es nuestro Facebook, lo que es nuestro Instagram. También tenemos nuestro YouTube, que ahí están grabadas todos nuestros masterclasses. Y en cuanto a lo que es el certificado de asistencia online, hay dos requisitos para obtenerlo. Es que veas este masterclass en vivo y que al final de lo que es el masterclass contestes el cuestionario que yo voy a poner en tu pantalla. Te va a llegar un correo muy parecido al que ves aquí, donde está el circulito verde, dice descargar. Ahí le das clic y te va a descargar tu certificado de participación. Te lo puede descargar, depende de tu configuración, de dos maneras. De manera directa o te vas a tener que ir a tus descargas de la computadora. Entonces, bueno, ya estoy súper emocionada porque voy a empezar a presentar a la maestra Patricia Bravo. Ella es directora de Centro Educativo y Desarrollo del Niño, miembro de MOR. Vamos a ver, como ya les había dicho, el Masterclass Educación Prodigiosa contra Niños Inmaduros. ¿Qué vas a aprender en este Masterclass? ¿Cómo hacer a un niño autónomo? ¿Qué hacer ante un niño inmaduro? ¿Y cómo tratar a un niño con inmadurez? Entonces, maestra Patricia, le dejo toda la plataforma para usted. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Ahí voy a conectarme. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimo gusto por estar aquí conmigo. Buenas tardes, buenas noches, donde sea. Déjenme aquí porque tengo aquí eso. Donde sea y en cualquier parte del mundo que me vean, sean muy bienvenidos a esta plática que está hecha con mucho amor, con mucho cariño. Espero que les sirvan a todas las personas que me están viendo, que me están escuchando, porque esta parte de la educación prodigiosa que ahorita se está dando, a lo que me refiero con educación prodigiosa es: quiero la mejor educación para mis hijos, y a veces no nos damos cuenta que los niños están pasando por etapas no adecuadas al nivel educativo en el que están, y de repente hay choques en los que sucede que es que el niño no aprende, es que el niño no avanza, es que no entiende. Y normalmente eso pasa no porque el niño no pueda, sino porque no se les ha dado la herramienta adecuada para que él empiece a florecer en la etapa que le corresponde. Entonces, de esto más o menos se trata un poco
la plática que les voy a dar. He sido maestra, les voy a platicar un poco de mí, he sido maestra de educación Montessori durante casi 10 años. Fui criada en un ambiente Montessori, entonces tengo muy claro cómo se desarrollan los niños en sus diferentes etapas, cómo uno consigue su propia autonomía, su propia perfección, cómo aprender a prueba y error y saber que si te equivocas no pasa nada, que tienes otras oportunidades, que tienes otro día más para conquistar lo que no lograste. Ver todas las cosas buenas que uno tiene y transformarlos en algo que puede ser para ti una mejor persona y evidentemente ayudar al otro a que sea mejor persona. Tengo un centro educativo en la ciudad de Veracruz. Yo me dedico, actualmente ya no soy maestra, pero me dedico al apoyo de todos los niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje, no nada más en una situación neurológica con un TDAH, a todos los niños que tengan una situación en la que no puedan aprender, yo los ayudo. Entonces vamos con la primera parte. Como ya les dije, el tema de la plática es educación prodigiosa versus niños inmaduros. Y que vamos a hablar de la educación en nuestros niños. La educación en los niños actual es una educación en la que se basa, en la que tienen que aprender y no interiorizan lo que aprenden. Es ir a aprender, tienes que recortar, tienes que escribir, tienes que sumar, tienes que restar. Y en ese ir por ir, sin un sentido en lo que los niños están aprendiendo, no llegan a nada. O sea, lo aprenden porque evidentemente lo terminan aprendiendo, pero en su mayoría discuten mucho con el aprendizaje, no lo disfrutan. O sea, tienen que aprender a leer y quieren que aprendan las vocales desde casi el 1.5 años, porque pues en la escuela en la que están mis hijos les enseñan a escribir al 1.5 años. Cuando al 1.5 años los niños ni siquiera tienen concepto de lo que es una vocal como tal o de qué es un trazo como tal. Entonces, les meten el aprendizaje y ahí van. Y llegan a perder a veces hasta el gusto por aprender porque les meten las cosas a fuerzas. Y no debe de ser así. Debe ser un aprendizaje en donde los niños entiendan que están aprendiendo. Se les pide a los niños que realicen tareas y actividades que pueden estar o no a la altura de sus necesidades. Hay niños, por ejemplo, no recortan de la manera correcta porque no llevaron un proceso antes de cómo debe de recortar. No llevo un proceso, por ejemplo, de hacer boleado con las manos o de jugar con plastilina o de fortalecer los músculos de las manos. Entonces los meten a recortar, recortan mal y ya van a recortar mal toda su vida porque nadie los corrigió en ese proceso. Entonces, hasta para recortar hay una edad adecuada en la que los niños deben de aprender, pero antes de que empiecen a recortar, tienen que trabajar toda una situación motriz fina para llegar a la parte de hacer un recortado adecuado. Y el recortado te va a llevar a que agarres mejor el lápiz con más fuerza, y de ahí te va a llevar a que puedas hacer trazos, y de ahí te va a llevar a que puedas escribir. Desde una cosa tan sencilla como tomar bien la tijera y tomarla con fuerza, los llevan a esos procesos de poder tener una escritura mejor más adelante. Ya no se favorecen las etapas de desarrollo de los niños, solo hacen, cumplen y ya. O sea, vuelvo a lo mismo, el hacer por hacer. A los 2 años ya quieren que estén haciendo cosas que a un niño a lo mejor de 6 años ya los tienen haciendo, cuando a los 2 años todavía los niños quieren jugar un poco, quieren aprender, quieren cantar, quieren divertirse, quieren jugar con pintura, y no, ya los ponemos a que se salten. O sea, ya vas a pintar aquí, en una cosa específica. O sea, ya no vas a pintar al libre, como de, no, vas a pintar esto, y lo vas a pintar de rojo. Y si el niño quiere pintar las manzanas de verde, pues no, las manzanas van rojas. O los árboles van verdes y el niño las quiere pintar azul, porque pues en su imaginación los árboles pueden ser azules. No, tiene que ser, todo va especificado en un cuadrito en el que todos los niños los tienen
estipulados. Y finalmente, pues cumplen con lo que tienen que hacer, pero a la larga, pues no tiene sentido para ellos. O sea, bueno, sí, ya lo hacen porque lo tienen que hacer. Y otro punto importante que he observado en estos tiempos, que ya me dedico más en lo personal con los niños, es que ya no hay niños autónomos. Si nosotros empezamos a crear niños autónomos, podemos crear adolescentes y adultos funcionales. Porque todo lo que un adolescente y un adulto aprende, lo aprende en sus primeros 6 años de vida. Y me refiero a educación con valores, me refiero a empezar a entender al otro, me refiero a la autonomía de poder recoger su ropa, bañarse solo, ir al baño, ocuparse de él como ser humano. Y entonces me he dado cuenta que mientras más grandes son, los niños menos cosas saben hacer, desde recoger su ropa, porque pues, no es algo que se les ha enseñado. Y entonces cuando son adolescentes y tu papá quieres que tu hijo adolescente recoja en ese instante la ropa y él te diga que no, entonces ya se vuelve un problema porque, ay, niño, no haces caso, no quieres, no entiendes nada. Nunca le enseñaste la importancia de tener la ropa en un cesto, de su cuarto arreglado, o de una buena presentación en su escuela, o del uniforme limpio. Entonces, se vuelve un conflicto cuando son más grandes, y cuando son adolescentes, adultos y van a un trabajo, entonces se vuelve más complicado porque nunca les permitimos o nunca los dejamos ser. Pues hay familias, hay papás que les permiten a los niños, no te preocupes, hijo, yo me encargo. Cuando los mandan a la universidad, por ejemplo, a vivir solos, pues no saben ni hacer un huevo, ¿no? Entonces ahí se generan conflictos. Entonces, necesitamos empezar a hacer que nuestros niños se vuelvan autónomos, que empiecen a ver que ellos pueden hacer cosas, desde cortar una salchicha y que los ayuden en la cocina, hasta poder lavar la ropa si quieres. Pero toda esa autonomía también va a lo educativo, porque hay niños que no saben trabajar solos, que necesitan que alguien esté con ellos, y si no estás con ellos, el niño no pone atención o no avanza o se distrae o se pone a jugar. Que a diferencia que un niño que ha tenido una educación en donde se deja, hazlo, inténtalo, si te equivocas, no pasa nada. Entonces los llevamos mucho de la manita y, por ejemplo, cuando llegan a primaria ya los queremos soltar, y la respuesta que tienen que dar después de llevar una educación agarraditos de la manita, en la que todo se les solucionan, cuando llevan a una primaria, a un primero de primaria, y lo sueltas y pues ya eres grande y ya tienes que hacerlo todo, pues ya no pueden. Y los niños se truenan porque entonces ya no pueden dar la respuesta que deben de dar, porque nunca los pusieron en una situación en los que ellos tendrían que responder solos. Más adelante nos vamos a ir un poquito más a profundidad, esos son los temas que vamos a tratar, para que vayan entendiendo a qué es a lo que me refiero. En la siguiente diapositiva que tenemos, como yo les comenté, yo he vivido completamente bajo una educación montessoriana. Montessori fue una persona que creó una educación hermosa, a mi punto de vista, en donde a los niños se les permite ser niños y trabajar con cosas de la vida diaria, por ejemplo. Como yo les decía, desde cortar una salchicha con un cuchillo de sierra, en una educación Montessori a los 3 años, tenemos un material con un cuchillito de sierra, con una salchicha, con una tablita de cortar y un plato, y se les enseña a los niños a cortar una salchicha. ¿Qué pasa cuando de repente los papás se enteran que dentro de un salón de clases hay un cuchillo? Se ponen, no, pero es que ¿cómo va a haber un cuchillo? ¿Se pueden cortar? Sí, en efecto, esa es la parte del aprendizaje que a los niños de ahora creo que les falta. Sí, sí te puedes cortar, y le dices, corazón, es un cuchillo, tienes que tener cuidado, te puedes cortar. Y si se cortan, no hay que hacer mayor escándalo, simple y sencillamente le dices, sí, mi amor, te cortaste, te ponemos una curita y continuamos con la vida.
Porque si tú no los pones en una situación de ese tipo, nunca la van a vivir. Y el día que la vivan, no van a saber qué hacer. Si tú como profesor, o tú como papá, o tú como acompañante en la vida de tu hijo le empiezas a decir, esto es lo que puede pasar, lo experimenta y lo pasa, y se da cuenta que no es mayor problema, simple y sencillamente hubo un error si se cortó. Y pues de los errores se aprende, no lo vuelven a hacer. Se los juro que después de que se cortan la primera vez, el niño no lo vuelve a hacer, pero lo vuelve a intentar porque les gusta. Y cuando llegan a casa, ahí es cuando empezamos a cortarle la educación autónoma a los niños. Los niños hacen una cosa en la escuela, llegan a casa, mamá, corté, ¿te puedo ayudar? No, porque la cocina es peligrosa. Entonces, ya le cortaste la ayuda que te pude haber dado, ya le cortaste un poco el gusto por querer hacer las cosas. ¿Qué pasaría si le dices, sí, hay que tener cuidado, mira, te pongo este espacio para que tú lo hagas, tú estás pendiente, evidentemente, y que te ayude, y muy bien, hijo, vas, lavas las cosas y se acabó. Esa es una parte en la que los niños empiezan a aprender y a interiorizar el concepto de aprender, que es con lo que nos vamos ahorita. No es aprender por aprender, es aprender un concepto y interiorizarlo. Si para ti adulto lo que tú estás enseñando a tu hijo no tiene sentido, o a tu alumno no tiene sentido, para el niño menos. Yo no le veo el sentido de que tengan a los niños escribiendo una y otra y otra y otra vez su nombre. No tiene sentido, porque ni se saben las consonantes, ni se saben el sonido de las letras, los tienen escribiendo una y otra vez. ¿Y qué pasa con eso? Que se fastidian de estar escribiendo una y otra vez. Claro, a la larga lo logran, pues después de tanta repetición, pues lo terminan logrando. Y sí, qué padre que empiezan a escribir su nombre. Se me hace algo que en algún momento lo tienen que hacer, pero no a los 2 años, ni a los 3, ni siquiera a los 4. A los 2 años, a los 3, a los 4, hay otros procesos que deben de aprender antes de ponerse a escribir su nombre. Entonces, si lo que tú quieres enseñar no tiene sentido, o sea, pónganse ustedes un día a escribir su nombre una y otra vez y díganme qué sentido tiene. Se van a decir, no tiene ningún sentido. Entonces, para el niño menos. Entonces, si los ponemos a trazar vocales nada más por trazar para que se aprendan el trazo, no hay ningún sentido. La lectura y la escritura tiene que ser un proceso divertido en donde los niños descubran para qué sirve leer y escribir. No nada más es repetir una y otra vez hasta que te salga. O sea, tiene que tener un sentido. El cortar salchicha tiene un sentido, ayudar a mamá a hacerme un poco más grande, a adquirir autonomía de que yo lo puedo lograr, poder lavar los platos, que es otra experiencia más que ellos adquieren. O sea, los números tienen una razón de ser, las matemáticas tienen un sentido, no nada más es, te voy a enseñar el número 1 porque es el 1 y ya. Ajá, ¿qué vas a lograr aprendiendo las matemáticas? Y antes de enseñarle el 1, pues ponte a jugar un poco con objetos, hacer conjuntos, buscar cantidades en lo que hay a tu alrededor, contar flores, no sé. No nada más en el salón de clases debe de haber una educación, también debe de haberla fuera de casa. Los papás también deben de entender que la educación no nada más es en la escuela, en casa también es difícil, es cansado. Yo entiendo también que de repente uno como adulto tiene mucho llegar a casa y todo, pero pregúntenle a sus hijos, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué entendiste? ¿Qué sentido tiene para ti? En verdad, pregúntenle a sus hijos, ¿qué sentido tiene lo que aprendiste? Así tengan 2 años, pregúntenselo. Y si te dicen nada, entonces hay algo mal en lo que se les está enseñando. Entonces, inténtalo, que eso que aprenda él entienda para qué lo está aprendiendo y a qué lo va a llevar, porque todo inicio tiene un final y todo final tiene una meta y una recompensa. Entonces, a los niños se les enseña y nunca ven un final. Pero si tú ves un principio en un trabajo, por ejemplo, de lectura,
al final le dices, vas a poder leer un cuento, un cómic o algo que te guste mucho. Entonces, cuando llegan a ese punto, se van a dar cuenta que todo ese esfuerzo y ese trabajo lo lograron. Eso es interiorizar el aprendizaje en los niños. Una de las frases, bueno, durante toda la plática van a encontrar frases de Montessori que tienen sentido con lo que estoy hablando. La actividad no se trata de que la observe, sino que entre en contacto con ella, que la explore y aprenda esa experiencia. Cuando son muy chiquitos, vamos a hablar de los 2 años, ya no los dejan ensuciarse. O sea, ya no dejan que los niños vivan la experiencia de ensuciarse o de pintar con las manitas, con pintura y que se llenen todos de pintura. Esa parte ya se ha dejado, o sea, los ponen a pintar, les enseñan los colores y los ponen a pintar en un dibujo de este tamaño y, bueno, procura no salirte de las líneas. Y el chiste ahí no es ese, eso todavía no lo aprenden. El chiste es que ellos a la hora de empezar a pintar, de ensuciarse, van a experimentar con sus sentidos lo que están haciendo, van a experimentar la pintura, van a experimentar la sensación de la pintura en las manos. Hay niños que no les gusta, porque pues no está en su panorama ensuciarse, porque pues no los dejan ensuciarse, pero lo tienen que vivir, porque tampoco puedes vivir en el plan de decir, no me voy a ensuciar nunca. Y entonces ahí se crean esos patrones de neurosis en los que no se quieren ensuciar y no quieren que nada les pase porque pues así me enseñaron. No, al contrario, los niños se tienen que, y de ahí ellos encuentran un aprendizaje. A lo mejor no tiene sentido para el adulto, pero para ellos sí, tienen que vivirlo. Hay muchos materiales que Montessori tiene. Hay un material que se llama la torre rosa. La torre rosa son 10 cubos que van de lo más grande a lo más pequeñito. Entonces ellos empiezan a conocer el concepto de grande, pequeño, y ellos lo tienen que ir a armar del más grande al más pequeño. A veces ellos los arman como quieren, ¿no? Pero el concepto es que lo empiecen a armar conforme va la torre. Cuando ellos terminan, queda un espacio como de 1 centímetro entre cuadro y cuadro. Entonces, con el cuadrito más pequeño, el último, si lo pasas por la línea que sobra, te vas a dar cuenta que el material está hecho de manera correcta, y ese es un autocontrol. Entonces, ahí está la prueba y error. Si el niño se equivoca, no pasa nada. Les dices, mañana lo intentas. Y al otro día le vuelves a poner el mismo material y a ver, inténtalo de nuevo. Y lo va a hacer una y otra y otra y otra vez hasta que lo logre. ¿Y qué vamos a aprender con eso? Que no es fracaso, es aprendizaje, en el que si me equivoco, lo puedo volver a intentar. Y ahí se aprende a controlar la frustración, porque hay muchos niños ahorita que tienen la frustración, así, tienen una tolerancia a la frustración muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces, les sale algo mal, ya botan todo, ya no quieren hacer nada y ya. No, señores, hay que empezar a poner a los niños en situación de frustración y decirles, esto es la frustración. No te salió, si no te salió, mañana te puede salir. Y tienes que aprender que con la frustración vas a vivir hoy, mañana y hasta incluso cuando seas adulto. Entonces tienes que aprender a controlar, que la frustración no te controle. Tú la controlas a ella, aprendes y superas en todo, no nada más en lo educativo, en la vida, en tu vida emocional, en tu vida de familia, en tu vida de pareja. Tienes que aprender a controlar tu frustración, porque ya los niños no controlan, no la saben controlar, porque no los ponen, ya, ay, lo pintaste muy bien, y no, a lo mejor no estuvo bien, y entonces pues ya él se quedó con que lo hizo bien, pero pues con tal de evitar el conflicto de hablar con él y eso, pues entonces mejor, pues ya lo dejamos así. Entonces dejan que los niños de verdad, vayan por la vida sin entender absolutamente nada de lo que hacen. Entonces, todo lo que aprenden debe de tener una utilidad.
me dicen mucho, es que no sabe trazar o traza muy mal. Los niños ahorita sus letras, la manera en que escriben muy mal, porque nunca llevaron un trabajo de pretrazo. Y el pretrazo es súper importante en el proceso de escritura de los niños. No llevan un ejercicio de pretrazo, es de seguir líneas, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, líneas punteadas, o sea, no lo llevan. Los meten a trazar círculos y palitos y bolitas, no los ponen a hacer, por ejemplo, a que sigan un caminito, o a que sigan un caminito en la calle, por ejemplo, o que ellos hagan un camino. Entonces, quieren que cuando empiecen a leer y escribir, ellos lean de corrido, cuando nunca te preocupaste por ponerle un trabajo donde tenían que seguir ellos un caminito. O sea, desde ahí estamos fallándole a los niños. Desde el momento en el que no nos damos cuenta cuáles son sus necesidades primarias. Y antes de meterlos a escribir palitos y bolitas, que empiezan a hacer la A, la E, la I, los tenemos que poner a copiar, porque los niños tampoco saben copiar, ya no tienen la habilidad para copiar, por ejemplo, del pizarrón al cuaderno. Eso quiere decir que cuando eran más pequeños nunca les pusieron actividades para copiar, o les pusieron memoramas, o les pusieron laberintos, o les pusieron a recortar y hacer una figura. Si te das cuenta, dices, pues todo eso, pues ¿qué caso tiene? Sí, tiene mucho caso, porque ahí es donde se empiezan a generar y a crear todas estas habilidades de trabajo para los niños. Yo siempre digo, lo que aprenden se les debe de celebrar. Yo he enseñado a muchos niños a leer y escribir hasta el día de hoy, yo creo que son más de 30 niños, y el proceso de lectura yo se los manejo a los papás como que es un proceso en el que los niños crecen y maduran, y de repente, pues ya, aprendió a leer y escribir. Y yo les digo a los papás, celébrenselos. En verdad, o sea, yo normalmente siempre les regalo unos chocolates o les regalo alguna cosita significativa en el que de verdad ya empezaron el proceso de lectoescritura. Y les digo, muy bien, Luis, estás haciendo increíble. Mira, te falta todavía un camino largo por recorrer, pero ya empezaste y te va a ir increíble. Y por otro lado, les digo a los papás que también se lo celebren, porque ya no se les celebra a los niños. Los niños viven en una competencia absoluta siempre. Y lo tengo que hacer, entonces nunca se paran a ver que lo que están haciendo es un esfuerzo que les está llevando cosas extraordinarias. Entonces, celébrenles, por muy pequeño que sea el avance en sus hijos o en sus alumnos, celébrenselos. Los niños necesitan escuchar que su esfuerzo está siendo recompensado y está siendo visto. Porque parece que los niños no se dan cuenta, pero los niños se dan cuenta de eso y de más. Entonces, celebren sus aprendizajes, pero también cuando no lo están haciendo bien, también háganselo ver, porque pues no todo es una celebración, ¿no? Háganles ver también que si lo están haciendo, lo están haciendo mal. Otra parte que debemos de tomar en cuenta, que ya están en edad para esto y lo tienen que hacer. No sé, cómo sea la educación en otros lados. Aquí en México, si entras dentro del rango de los 3 años, ya pueden entrar al preescolar, lo que se llama aquí preescolar, pero no entran al preescolar con los 3 años cumplidos. Pueden entrar hasta de 2 años y medio, 2 años 7. Entonces, de repente nos encontramos con niños que están inmaduros. Entonces, no entienden qué están haciendo en el grado donde están. Entonces, a los que ya tienen 3 años y pueden hacer las cosas, pues te las hacen rápido, te las entienden rápido. Pero si tienes un niño de 2 años y medio, 6 meses es mucha diferencia. Aunque no parezca, 6 meses es mucho para un niño. Entonces, no puede porque a lo mejor emocionalmente no está listo,
o su madurez todavía no llega a la parte de entender. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño no está en el grado que corresponde o es más chico de edad que los demás? Pues empiezan los problemas porque los niños se desmotivan. Si criticas mucho a un niño, él aprenderá a juzgar. Si elogias con regularidad al niño, él aprenderá a valorar. ¿Qué cosa más bonita es esta frase? ¿Qué pasa cuando un niño tiene 3 años, por ejemplo? 3 años y medio y su compañero tiene 3. El de 3 años y medio ya se sabe las vocales, ya se sabe que esta abeja empieza con A, que escoba empieza, ya se lo sabe. Y el más pequeño apenas va a empezar. Ustedes creen que los niños no se dan cuenta, pero los niños sí se dan cuenta que no están alcanzando la meta. Y entonces se desmotivan. Y se desmotivan bien feo. Y esto se está dando cada vez más porque están metiendo a los niños a edades más tempranas a la escuela. Entonces, no es que el niño no pueda, es que el niño no es que no pueda, es que todavía no ha alcanzado la edad para lograrlo. Entonces, ponen a los niños a trabajar en situaciones que por el grado educativo corresponde, lo hacen, porque lo tienen que hacer, pero hasta ahí, ya lo dan por hecho. No se ponen a investigar si realmente lo entendió, lo comprendió, lo llevó a cabo a su persona. No estamos conscientes tampoco de la etapa en la que se encuentran los niños y las habilidades que poseen. En segundo de preescolar, dan por hecho que el niño tiene que recortar, que el niño ya tiene que saber trazar números, que ya tiene que saber trazar las vocales, que ya debe de tener un tipo de lenguaje o un tipo para responder ante ciertas situaciones, que ya dan por hecho que los niños deben de tener ciertas actitudes. Y si no las tienen, ya es un niño que tiene algún problema, porque ¿cómo les encanta a los maestros decir, es que el niño tiene un problema? Sí, y tú dices, pues, ¿qué problema tiene? Pues que no ha alcanzado ni siquiera un poco de lo que le corresponde alcanzar por la edad que tiene. Entonces, ya los quieren poner a leer y escribir, o más que nada a escribir, y no se dan cuenta que el niño tiene la manita aguada, que es lo que luego les digo yo, tienen manos aguadas, porque no han fortalecido, ¿dónde está mi cámara? Aquí, no han fortalecido estos músculos de aquí. Son súper importantes para que los niños empiecen a leer y escribir. Entonces, no los ponen a jugar con plastilina, no los ponen a fortalecer este músculo que ven aquí. Si no está fortalecido de la manera adecuada, los niños no pueden agarrar el lápiz y lo agarran mal. Por ende, trazan mal. Por eso luego tienen mala letra. Entonces, hay que investigar qué es lo que necesitamos hacer. ¿Qué es lo que necesitan tus alumnos para tener mejor agarre, más fuerza en sus manitas? Hay que dejarlos jugar, hay que dejarlos trepar, hay que dejarlos que se arrastren, hay que dejarlos que se suban un poquito, hagan el esfuerzo de subirse a lo mejor a una bardita pequeña. Todas esas cosas las estamos dejando pasar y los niños están perdiendo fuerza. Nuestros niños están perdiendo fuerza en sus manos y no están logrando lo que tienen que lograr. Entonces, cuando tienen que dar respuesta en la escuela, pues no pueden. Y entonces ya como todo está establecido a un programa, los niños van, aprenden, y pues no importa si tienen la habilidad o no. Y ahorita, en estos tiempos, es cuando más nos estamos dando cuenta qué habilidades tienen nuestros hijos. Porque ahorita muchos papás los tienen en casa y se están dando cuenta que creo que nos mintieron en la escuela. Me está pasando con muchos papás, me está pasando con mucha gente. Muchos papás me están diciendo, oye, es que creo que me mintieron en lo que hacía mi hijo, porque ellos me decían que hacía una cosa y ahorita me estoy dando cuenta que no. Entonces, ¿qué hago?
ahorita muchos papás están en el ¿qué hago? ¿Cómo ayudo a mi hijo? Entonces, tenemos que empezar a ver qué les falta. Si tienen poca fuerza en el brazo, pues empezar a ponerlos a que aprieten cosas, a que te digo, esa parte fabulosa de cortar salchicha, cortar plátano, les sirve perfectamente. Dejen a sus hijos que agarren un poco las habilidades en la cocina, les sirve un montón. Dejen a sus hijos agarrar cosas de vidrio. Les dice, si se cae, se rompe. Si se rompe, pues hay que recogerlo. Nada más que ten cuidado a la hora que recoges las cosas. Porque el hecho de que tengan un vaso de vidrio genera peso y el peso genera que ellos agarren el vaso con más fuerza. Entonces, todas esas cosas, por mínimas que parezcan y que digan, no tiene sentido, sí lo tiene. Y hay que empezar a trabajarlas. ¿Qué sucede con la educación en casa y lo que sí pueden y no pueden hacer? A lo que me refiero a la educación en casa es que me sucedió los 2 últimos años de trabajo en el que me encontré con niños muy voluntariosos, que era, aquí se hace lo que yo te diga y tú no tienes derecho a decirme nada. Y eso viene un poco de casa, o sea, finalmente el niño no es voluntarioso, los niños no nacen voluntariosos, los niños se hacen voluntariosos, los niños no son neuróticos, ni se vuelven con un TOC, sí, no, los niños se hacen así porque el adulto los vuelve así. Entonces, ¿qué pasa con la educación en casa? ¿Qué están viendo los niños en casa? ¿Qué se les está permitiendo a los niños en casa? Porque entonces nos encontramos con niños muy voluntariosos, muy agresivos hasta cierto punto, no de golpe, o sea, no de golpearte, pero sí de desafiarte, de aquí se hace lo que yo te diga y estés de acuerdo o no. Y habrá personas y habrá maestros que digan, ok, ¿no? Pero habrá personas como yo que no se los van a permitir y que se encuentran un poco con pared. Yo estoy educada muy a la vieja escuela en el sentido de que a mí nunca me dejaron que yo me saliera con la mía. Y diría mi mamá, yo le tengo miedo a Dios, o sea, yo le tengo temor a mi mamá. Entonces, sí, de repente, si yo me salía de la línea, pues sí me lo hacían saber. O sea, nunca me golpearon ni nada, pero mi mamá sí me hacía saber que lo que hice estuvo mal y me iba yo a disculpar. Entonces, te quedas con esa parte de decir, ¿qué aprendiste ahí? ¿Qué te va a servir para tu adulto de mañana? Entonces, ¿qué pasa con la educación en casa? Estamos dejando que los niños tomen el control con un discurso de sí tenemos que atender sus emociones, claro que sí tenemos que escucharlos, claro que sí, porque sí también hay que escucharlos, pero también tienen que entender que hay una jerarquía, que papá, mamá tienen un poder que se tiene que respetar, que tu maestro también te está diciendo las cosas para hacerte mejor persona, y que si haces mal, haces mal. Una de las cosas que yo les puedo decir es que yo siempre he tenido grupos de niños pequeños y me enamoré de los niños pequeños. Entonces me pasaba que cuando iban corriendo y se caían, se tropezaban, me volteaban a ver así como de, ¿lloraré o no lloraré? ¿Gritaré o no gritaré? Entonces lo que yo les decía es, ¿te caíste? Ok, te levantas, te sacudes y sigues con la vida. La vida es así, cuando uno se cae, se levanta, se limpia y sigue. Ya, a mis alumnos durante mucho tiempo se los dije, y ese grupo fue un grupo que estuvo muchos años conmigo. Se fueron a primaria y un día me trajeron a una de las más chiquitas de mis alumnas, me la trajeron porque se había caído. Entonces uno de mis alumnos le dice, no llores, haz como dice Patti, no, cuando nos caemos nos limpiamos y seguimos y no pasa nada. Yo lloré ese día yo lloraba porque esa es una de las lecciones más bonitas que yo creo que les puedo enseñar, que si te caes no pasa nada, nos limpiamos y seguimos.
y ellos lo van a tener interiorizado siempre. Esas son las cosas a las que me refiero con empezar a educar en casa. Ayuden un poquito los maestros ahorita. Enseñen que a pesar de que estemos en lejos y en computadora, quien está al frente merece que la escuchemos. Porque entonces ahorita los niños no los escuchan y mucho menos nos ponen atención. Entonces hay que empezar a educar a los niños en ese aspecto para que podamos tener una mejor relación dentro del salón de clases. ¿Qué otra cosa? Aquí viene un tema bien importante, porque yo sí y yo no. La mejor enseñanza es la que se utiliza la menor cantidad de palabras necesarias para la tarea. ¿Qué pasa? Nos regresamos un poco a lo que yo les decía de ¿por qué fulano ya sabe sumar y yo no? Y entonces, ¿qué le respondes? Pues me dices, mi amor, pues él va un poco más avanzado que tú, pero tú lo vas a lograr también. Nada más que a ti te va a costar un poquito más de trabajo, pero no pasa nada. Hay que intentarlo. Entonces, los niños se dan cuenta de la competencia que hay. La manera en la que ellos lo van a enfrentar es la manera en que nosotros como adultos se los presentemos a ellos. En lugar de que sea una competencia así de, sí, él es el mejor. Mi vida, no pasa nada. No es tu momento, pero lo vas a lograr más adelante. Y te prometo que lo vas a lograr. Volvemos un poco a la parte de fortalecer a los niños y de darles, sí vas a poder. Le va a costar trabajo, pero y el día que lo logre, celébraselo. Yo a mis alumnos, los que empezaban, por ejemplo, a leer y escribir, muy bien, felicidades, estoy orgullosa de ti, me encanta, pero también dile a tus compañeros que ellos lo van a lograr. Entonces, entre ellos mismos se apoyaban. No sé, si uno pasaba una letra, ya pasó la letra P, bravo. Y si de repente veían a alguno con alguna situación que no podían, ellos se acercaban y le decían, no te preocupes, tú sí puedes. Y lo vas a lograr. Entre ellos se animaban y entre ellos se apoyaban. Y a pesar de que uno fuera más adelante que el otro, no pasaba nada. El problema ahorita es que, sí, el que va avanzando, wow, es único, bravo, bravo. Y el que no ha podido se queda aquí. Y se queda con la idea de que no ha podido y que no va a poder nunca. Y no es porque no pueda, es porque a lo mejor no tiene las habilidades para hacerlo, o no tiene la edad, o no tiene los conocimientos, o no sabe cómo llegar ahí. Y para que nosotros podamos buscar una igualdad en la educación, es que tanto el que avanzó como el que se está quedando atrás se sientan en el mismo nivel de que lo pueden hacer. Entonces hay que darle la humildad a los niños de decir, tú también vas a poder, no te preocupes. Y a los niños eso les encanta, que alguien más de su misma edad les diga, vas a poder, y se motivan. Porque de repente cuando no pueden, los niños se apagan. Y eso es algo muy triste porque a mí me pasó. Tenía yo una niña que el papá juraba que iba a poder con segundo de preescolar, la niña debería de haber estado en primero. Y los demás avanzaron porque pues, llevaban un año casi de diferencia, era mucho. Y la chiquilla, por más que lo intentó, no lo lograba, ¿eh? Y a fin de año, de verdad, estaba tan triste, a pesar de que la motivábamos y todo, ella se sentía, pues, se sentía triste. Entonces, le recomendé al señor que repitiera el año, y ella repetir el año, al ser el más grande y al llevar un poquito más de experiencia que los demás, la vida le cambió. Porque entonces ya era ella la que despuntaba, ella era la que sabía, ella era la que ella podía. Y no quedó ni traumada ni nada, ¿eh? O sea, ella al contrario le benefició un montón y se siguió llevando con sus amigos más grandes y eran felices y no fue de, ay, te quedaste sin segundo. No, para nada. Ellos se seguían llevando, se seguían platicando y cómo te va y qué bueno que te va bien. Entonces, hay que empezar a notar a nuestros niños
tanto en casa como en la escuela, porque es el típico, porque él sí, mi hermano mayor sí, yo no. Es un discurso que siempre va a haber. Tu hermano es más grande, tienes más habilidades, pero tú también lo vas a lograr. Una de las cosas que se ha dejado de favorecer enormemente es el trabajo de la dimensión espacial. La dimensión espacial es un trabajo que, bueno, o un máster que me gustaría dar después, en el que el niño tiene que aprender a ver lo que hay en su espacio. Porque luego llegan y me dicen, mi hijo es torpe, mi hijo con todo se tropieza, todo tira, todo se le resbala. No, el niño no es torpe. El niño no ha trabajado su dimensión espacial. El niño no ha trabajado con lo que hay en su espacio, entonces por eso choca y por eso se le cae todo y por eso todo tira. No es que sean torpes, o sea, incluso una historia de una amiga me decía, es que yo toda la vida fui torpe, porque todo se me caía y le dije, nena, no es torpe, no es que no eres torpe, es que no te trabajaron nunca la dimensión espacial. Y la dimensión espacial se debe de trabajar en los primeros 6 años de vida, con ejercicios que caminen sobre una línea, que hagan ¿cómo se llaman? Ejercicios donde liberen cosas, laberintos, trepen, agarren cosas pesadas, agarren cosas gruesas, delgadas, que no se les caiga el agua a la hora que caminan, porque claro, o sea, cuando son niños, no se te vaya a regar, yo te lo llevo, déjenles que se les riegue. En todo acto que hagan en su vida los niños hay un aprendizaje. Si les pones un vaso con agua, no se te vaya a regar. En lugar de que les digas, no te voy a regar, déjalo que lo lleven a donde lo tengan que llevar. Si lo riegan, mi vida lo regaste, ve por un trapito, ve por un trapeador, límpialo y sigues con tu vida. Entonces ahí lo haces responsable de sus acciones, porque eso es algo bien importante y que también estamos dejando de hacer. Ya no los hacemos responsables de nada. Lo riegas, mamá va y lo limpia. Se tira, mamá va y lo limpia. O alguien más lo va a limpiar. Y no, hay que empezar a hacer que los niños también tomen conciencia de lo que están haciendo. Si tomaste un vaso, lávalo. Ya de muchos papás se van a quedar así, se van a quedar hoy. Que lave el plato o el vaso, no le va a pasar nada. Los haces responsables. También hemos dejado que los niños ya no tengan un juego simbólico, ya no jueguen por reglas, ya no fortalecen la memoria. Y la memoria es una de las cosas más importantes que tienen que fortalecer porque a la hora de la lectura y escritura no tienen comprensión lectora. Leen, por ejemplo, la ballena vive en el mar. ¿Dónde vive la ballena? ¿En una cueva? O sea, dices, oye, o sea, a ver otra vez, vuelve a leer. Ah, sí, en el mar. O sea, no leen, pero no comprenden lo que están leyendo, porque no estamos trabajando la memoria, no estamos trabajando lo visual. Simple y sencillamente los metemos a que lo hagan, el resultado va a llegar. Entonces, cuando están en primaria y los ponen a leer en un examen, por ejemplo, las instrucciones, no le entienden. Y, ay, niño, es que no entiendes nada. No, pues es que no entiende, no es que no entienda, es que no tiene comprensión de lo que está leyendo. Entonces, hay que empezar a trabajar con todos esos detallitos, hay que regresarlos otra vez a trabajar. Hace rato uno de mis alumnos me dice, le pregunto, corazón, ¿en qué eres bueno? ¿Qué es lo que te hace mejor que otros? Y él me dice, los videojuegos. ¿Y yo por qué? Ah, porque ahí siempre gano. Ah, mira. Ah, caray. ¿Y qué pasa cuando no ganas? No, pues no sé, porque siempre gano. Ya no les hemos enseñado a los niños lo que es la derrota. Lo que es el tú ya no juegas porque estás haciendo trampa. O tú ya no puedes jugar aquí porque ya te pasaste. Entonces, estamos dejando un poco la parte del juego por reglas que ellos mismos se crean. Hay que dejar que ahorita está difícil porque estamos encerrados y la pandemia, pero pueden jugar con ustedes.
O sea, pueden empezar a jugar que ustedes pónganse a jugar lotería, serpientes y escaleras, o sea, todo ese tipo de juegos que establecen una regla y donde pueden perder. Porque en la vida se pierde, no siempre se gana. Entonces estamos creando niños que siempre van a ganar y tampoco debe de ser así. Deben de saber perder y eso también les ayuda con la frustración. Vamos a pasar a la siguiente. Ya. Un niño autónomo es un niño que hace lo que quiere. Tenemos la muy mala idea de que porque es un niño, como Montessori es una escuela donde los dejamos hacer lo que quieren, pues el niño hace lo que se le da su regalada gana. Y no es así. Un niño, en un ambiente Montessori, sí, el niño decide qué va a trabajar, el niño decide qué es lo que va a tomar de material ese día. Pero por ejemplo, si el día 1 tomó las jarras, al siguiente, y no le salió, al siguiente día lo va a volver a hacer. Y al siguiente día lo va a volver a hacer hasta que logre hacer el material como se debe. Sí les damos la libertad de decidir, claro, pero también le damos la responsabilidad de que si lo tomas, lo haces, lo terminas y lo logras. Esa es la autonomía que reciben los niños en una educación Montessori y esa es la autonomía que debemos empezar a tener con los niños en general. Si haces algo, lo vas a terminar. No lo dejes ahí a medias. Agarren un día y díganle a sus hijos, hoy vas a aprender a lavar los platos. Pero no nada más lo pongas a lavar los platos nada más porque sí. Vamos a hacer, no sé, muffins si quieres, ¿no? Y sigues una receta en donde van a tener paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué vamos a echarle primero? ¿Qué cantidad? Revuélvelo. Y ahora que lo que esperamos a que se hagan, vamos a lavar los platos. Y ya. Y déjalos que ellos laven los platos. A lo mejor no los lavan bien, pero que lo intenten. Ya después, si quieres, sin que se den cuenta, los lavas tú, pero que lo intenten. Que intenten ellos tener la responsabilidad de decir, me puedo hacer un sándwich. Aunque nada más le ponga jamón y queso, lo puedo hacer. Tienes que empezar a que recojan su cuarto. Hay que enseñarlos el orden. Hay una frase que se ocupa mucho, es que el orden externo te lleva al orden interno. Si tú tienes un orden externo en su alrededor, él va a empezar a tener un orden interno para sus ideas, para el aprendizaje, para llevar una mejor vida. Entonces, todo se les resuelve ya a los niños. Hace poco en una clase una maestra le pregunta a los niños, ¿qué responsabilidad tienes en casa? Y los 3 pequeños que tengo aquí trabajando conmigo se me quedaron viendo con cara de, ¿qué es una responsabilidad? Y yo, Dios mío, tienes 6 años. Y yo, pues, ¿recoges tu cuarto? No. ¿Tiendes tu cama? No. ¿Eliges tu ropa? No. Y digo, Dios mío, a los 6 años, ¿qué va a esperar cuando tengan 15 años? Y quieran que hagan eso, nada, no van a hacer nada porque pues nunca se los enseñaste. Y yo, no, van a empezar. Y de tarea van a recoger su cuarto. ¿Se bañan solos? No, mamá me baña. No, mi vida, ya a los 6 años ya te debes de vestir y de bañarte solo. Mamá tiene que estar cerca para ver, o papá tiene que estar cerca para ver que efectivamente te bañas bien, pero ya lo tienes que hacer solo. Se les cae algo y ven cómo se riega lentamente y tú dices, recógelo. Pum, lo recogen y el charco ahí dices, ve por un trapo y limpia. No, pero ve por un trapo y limpia. Entonces hay que empezar a llevarlos a esa parte, porque el instinto más grande de los niños es precisamente liberarse de los adultos. Los adultos les estorbamos a los niños porque no los dejamos hacer lo que tengan que hacer. Hay que solucionarles la vida y les encanta solucionarles la vida a los niños. Y durante todo el preescolar les solucionan la vida a los niños.
Nada les apura, nada les estresa, todo es sí, no, algún día lo va a aprender, no se preocupe maestra, algún día lo va a hacer, no, tranquila, la va a aprender. Sí, llegan a primaria, ya eres grande, pum, los sueltan a la edad, ay, ya, lo tienes que hacer. Entonces, pobres niños, pues no saben hacer nada porque, uno, nunca les enseñaste, dos, los tuviste metido, como digamos aquí en México, dentro de tus faldas, y entonces cuando tienen que dar una respuesta de un niño de 6 años, no la pueden dar. Y entonces ya empiezan los problemas porque este niño no se quiere levantar solo, este niño no quiere hacer las cosas solo, y pues es que pues nunca lo pusiste en esa situación de hacer solo. Entonces hay que empezar a llevarlos desde los 2 años, los niños pueden lavar platos. Les pones un banquito y les enseñas cómo. Desde los 2 años, un niño puede empezar a pedirte las cosas por favor y gracias. Yo los atormentaba a mis alumnos para que donde llegáramos, buenos días, buenas tardes, gracias y por favor. Básico. Buenos días, porque ya no te contestan. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, por favor. Que les hablas y dicen, ¿qué? No es que, es mande. O sea, todos esos detallitos nosotros se los permitimos. Y luego cuando dan una respuesta que no es, los regañamos. ¿Y de quién es la culpa? Yo les recomiendo mucho que pongan a los niños, ahí como en la foto que ven, a que hagan sándwiches, quesadillas. A lo mejor que no los pongan en la lumbre, pero que los ayuden a hacerlas. Que se hagan responsables. Una parte bien importante que yo he trabajado mucho y que cuando trabajé yo en maternal fui que me di cuenta de esa parte, la dejada del pañal. Es que es un drama dejar el pañal, es un drama y es una situación horrible para todos los papás porque el niño tiene que dejar el pañal. No tiene que ser traumático, empezando por la parte en la que el niño se tiene que hacer responsable de sus propios fluidos. Fue una frase que aprendí y dije, tienes razón. La quitada del pañal usualmente se da a los 3 años, cuando ya un día despiertan y el niño ya no tiene el pañal mojado. O sea que ya quiere decir que en la noche ya controló el esfínter para no ir al baño. Entonces ahí es justo cuando ya él biológicamente ya está listo para dejar el pañal. ¿Qué va a pasar? Se lo vas a quitar completamente. Bueno, y compras un protector para tu coche de plástico y ya. Le quitas el pañal en las mañanas. Todo el día y se lo dejas en la noche porque en la noche todavía no se despiertan. Todo el día se lo quitas. Y si se orina, pues le dices, yo siempre hacía que cuando se orinaban, por ejemplo, los dejaba tantito, un ratitito, 2 minutitos, con la sensación mojada así de, mi vida, la próxima vez que tenga ganas de ir al baño, le explica, se siente así, 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 tenemos que correr para ir al baño y puedas hacer en la taza, ¿ok? Ok. Y si entonces se quedaban con la sensación, ¿no te gustó? No, bueno, entonces la próxima hay que intentar avisar, sí, pero antes de que te cambiemos, vamos a limpiar. Ya tenía yo un botecito con limpiador y todo, y ya ellos iban, limpiaban rápido, los cambiaban y ya. No hay que tener un drama por dejar el pañal. Se orina, vamos a limpiar mi vida, pero que él se haga responsable de eso. Desde ahí, hay que empezar con los niños a que se hagan responsables. Te hiciste pipí, mi amor, no pasa nada. No hay ni siquiera que gritarles tampoco. Mi vida, no pasa nada. A veces nos pasa, a todos nos pasó. Entonces, vamos a limpiar y la próxima vez me avisas. 2, 3 veces van a pasar, a la cuarta te prometo que ya te va a avisar. Y ya en un momento dado, ya más grande, ya al paso de los días o de las semanas, ya le vas a poder quitar el pañal en la noche. Pero desde ahí hay que hacerlos responsables, desde su propio cuerpo. Y no los dejamos que se hagan responsables. Entonces, hay que dejar que los niños hagan cosas. Se van a divertir mucho y van a aprender muchas cosas. Y más si lo hacen con ustedes, porque los niños los admiran a ustedes. Los niños, de verdad, cuando tú le preguntas de tu papá o de tu mamá, de lo que quieras, los niños te van a decir,
Ay, mi mamá me enseñó a cortar un plátano. Nunca se le va a olvidar, jamás en la vida. O sea, realmente los niños los admiran. Y si ustedes hacen más cosas para que sus niños crezcan con más autonomía, se los van a agradecer porque van a tener adolescentes sanos. Claro, adolescentes con sus problemas de adolescentes, pero funcionales. Y ya, por último, ya para cerrar, vamos a trabajar por una educación sana. La educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad. Si nosotros hacemos niños felices, vamos a tener adolescentes y adultos felices. O sea, realmente niños que se sientan a gusto por aprender, que quieran de agarrar y decir, yo me quiero hacer especialista en esto y eso me gusta y lo voy a lograr, aunque me cueste más, pero lo voy a lograr. Hay que ser conscientes de las etapas de los niños. Si un niño se tiene que detener, deténganlo. Si ustedes papás están viendo que sus hijos no están pudiendo, deténganlos. En buena onda, deténganlos, no va a pasar nada. Mi sobrina actualmente tiene 6 años, va a cumplir 6 años y la dejamos en tercero de preescolar, no la pasamos a primaria, porque nos dimos cuenta que no iba a poder. Y ahorita vemos los contenidos de primaria y no iba a poder. Y ella está feliz y encantada de verdad con haberse quedado en tercero, ni se acuerda, o sea, pues si ve a sus compañeros y todo, pues sí los saluda así por la cámara y todo, pero realmente no es algo que a ella le haya costado un trauma o le haya causado un problema, al contrario, le ayudó un montón. Entonces ahorita está aprendiendo lo que tiene que aprender según su edad y según su madurez, porque ella todavía quería jugar. Ella quería jugar. Ella, mira, y nos leíamos las letras y ella nos veía así como de, ¿y ustedes qué no? No le encontraba sentido, ¿sabes? Entonces, como no le tenía sentido a lo que estaba haciendo, pues menos iba a tener sentido a cómo, qué era lo que iba a aprender en primaria, a sumar y a restar. Nunca. Entonces, ahorita que está en un grado que sí le va, está muy feliz. Está feliz de la vida y la detuvimos, porque se les tiene que detener a los niños. Y no pasa nada. Y ustedes, papás, tienen que defender esa parte de sus hijos. De decir, mi hijo no está pudiendo. Y de exigirles a las escuelas oye, mi hijo no está pudiendo, ¿qué vas a hacer tú para que mi hijo pueda? Aquí en México lo llamamos adecuación curricular, no sé en otros lugares. Y la adecuación curricular es esa. Si tu hijo por inmadurez no está pudiendo hacer algo, pues le bajan un poquito la dificultad en lo que están aprendiendo y que lo ayuden a ir con lo que tiene que ir, ¿sí? Para que tu hijo no pase por grados y pase por grados y nunca aprendió a multiplicar porque no llevó el pre para saber multiplicar. Entonces, si de repente sus hijos están en una situación que dices, mi hijo no está pudiendo, díganles a la escuela, háganles saber que necesitan sus hijos una adecuación y que se las hagan. Están en todo el derecho de exigirlo, de decir, necesitamos esto para mi hijo. Y empiezan a investigar qué es lo que necesitan para poder alcanzar esa parte. Dejemos a los niños ser niños, es una etapa en donde tienen que jugar, tienen que ensuciarse, tienen que escalar, tienen que gatear, tienen que caminar, tienen que hablar, tienen que hacer todo lo que un niño haga, porque si no lo hacen ahorita no lo van a hacer más adelante. Y entonces pierden etapas por querer alcanzar una educación máxima. Y no, hay que dejar a los niños que jueguen. Hay que cantarles mucho, hay que leerles mucho. Cántenles todo a sus hijos. Sáquenlos de las tablets, póngalos a pintar, póngalos a hacer rompecabezas, memorias, jueguen con ellos. Sáquenlos un poco de la tecnología y métanlos a la vida que realmente van a necesitar. Pónganlos en situaciones que en la vida les va a funcionar. Y
lo más importante es que aprendamos a acompañar a los niños y nos volvamos parte importante de su vida. El acompañamiento que el adulto debe de tener. Yo no veo a mis alumnos como mis alumnos, yo les digo que son mis hijos, son todos mis hijos. Tengo hijos por un año completo y los acompaño en cada etapa de su vida. Y les celebro cada paso de su vida y los acompaño también en sus fracasos. Y hasta el día de hoy, todos mis grupos que han pasado por mí y me ven, me abrazan, me dicen, te extrañamos, por ti aprendí tantas cosas. Entonces te vuelves acompañante y es cuando dejas huella en la vida de los niños. Entonces, como maestros tenemos que empezar el acompañamiento de nuestros niños. Y si vemos que un niño no está pudiendo, no le pongamos la etiqueta de decir, ya tiene TDAH o ya tiene un autismo. Para que nosotros podamos decir eso, debe haber un estudio antes. Y si lo tienen, ¿qué vamos a hacer por el niño? Hay que hacer un poquito más de esfuerzo por decir qué voy a hacer por este niño que tiene un autismo, un TDAH, o qué voy a hacer por este niño que todavía no sabe leer y escribir, o qué voy a hacer por este niño que le está costando trabajo. Porque una de las cosas bien importantes es, si ya tenemos niños inmaduros en un salón de clase que estamos viendo que no están pudiendo sumar, ¿sí? Busquemos otras alternativas para enseñarles a sumar, a multiplicar, busquemos materiales, cosas de apoyo, porque cuando ya están grandes y están inmaduros, toda la vida van a luchar contra la inmadurez y van a ir siempre arrastrando algo, siempre van a ir arrastrando algo. Cuando llegan a la adolescencia, adolescentes apresurados, porque sus compañeros ya están viviendo acá, ellos todavía no, y entonces se vuelven como una cosa rara, porque todavía ni son muy adultos, ni son muy adolescentes, ni son muy niños. Entonces, ya doy por terminada. Maestra, pues nos encantó, muchísimas gracias. En lo personal aprendí muchísimo y por aquí veo muchísimos comentarios de papás que también han aprendido mucho y hasta abuelas que han dicho que lo van a aplicar también para sus nietos. Entonces, ha estado tan interesante que no me he atrevido honestamente a detener la plática porque estoy así súper interesada en todo lo que estás comentando. Pero bueno, ya nos vamos a ir a las preguntas. Va a haber 3 preguntitas nada más porque el tiempo ya se nos acabó. Maestra Patricia, le agradeceré si las puede contestar en casi que una por minuto. Bueno, la pueden encontrar a la maestra, ya aquí puso sus datos de contacto. Me voy a bloquear la cámara, solo mi voz, y voy a hacer las preguntas, maestra, para que nos las trate de contestar. Son 3 preguntitas y tratemos de contestarlas en un minuto cada una. Daisy nos pregunta, ¿cómo manejar los casos en los niños que se identifican con figuras del deporte, pero en la práctica no siguen las reglas para lograr su deseo? ¿Eso es producto de una mala interiorización? Sí, mira, lo que pasa es que en el deporte las reglas están estipuladas y ellos, o sea, en la hora de la práctica del deporte, ellos entienden que hay un camino que seguir y si cometes falta, hay un castigo, por así decirlo. Cuando eso no se lleva a la otra parte de la vida, es porque realmente no, o sea, en un deporte ya entendió que hay una causa, hay un efecto, pero probablemente en su vida normal no ha entendido, o sea, no ha tenido esa referencia de decir, si hago algo mal, pasa esto. En un deporte es práctico, todo es práctico. Si es fútbol, corres, mete gol, celebras. En la educación, sin el niño de plano no ha podido, por ejemplo, aprender vamos a poner, a sumar, es porque a lo mejor no tiene claro los números, o no tiene claro lo que es un conjunto de números, o no tiene claro lo que es la cantidad de un número con el otro. Entonces, si
su problema es educativo en aprendizajes, hay que ver qué es lo que le está ocasionando el problema de interiorización en lo aprendido. Porque en el deporte, te digo, es práctico, pero en lo educativo no nada más es práctico, es aprender, es hacer y es aplicar. Entonces ahí puede haber alguna de esas tres cosas que a él no le está funcionando. Que hacer otro masterclass con usted porque ahí tenemos muchas preguntas. Solo podemos contestar 3. De hecho, las preguntas que no las vaya a contestar, si nos hiciera favor, se las pueden mandar a su correo y yo creo que la maestra Patricia con mucho gusto se las contestará. Quedamos en que íbamos a contestar las 3 primeras preguntas. Las demás, por favor, se las hacen a la maestra Patricia por el correo. Viviana pregunta, mi hija tiene 8 años y con frecuencia se compara hasta conmigo, porque me suelto el pelo y ella no, porque me maquillo y ella no. ¿Cómo podría manejarlo? Aquí. La manera en la que podrías manejar eso es empezar a decirle a tu hija que hay etapas de vida, que hay etapas en las que va a poder lograr hacer eso. Las comparaciones a esa edad son muy normales. A los 8 años ya ellos empiezan a tener como un pre a una adolescencia. Entonces empiezan a darse cuenta de ese tipo de detallitos, de que mi mamá se arregla, mi mamá se peina, mi mamá. Entonces, simple y sencillamente hay que empezar a decirle a los niños, sí vas a llegar a esta etapa, pero todavía no. O sea, te puede ayudar a peinarte, a vestirte bien, a combinarte la ropa si quieres, pero el maquillaje y el pintarte las uñas y todo eso no te corresponde ahorita, en unos años más. O sea, hay que empezar a ubicarlos también en las etapas de desarrollo que están. A los 8 años todavía no debes de maquillarte. Es cuando estés más grande lo podemos intentar. Lo puedes hacer como un juego simbólico, igual y sí. O sea, y contigo, que jueguen como que intentar hacerlo y que se pinten un poquito, pero después nos despintamos y sigue siendo una niña. No las adelanten a etapas que todavía no les corresponden, porque si ahorita ya se quiere maquillarse y casi cambiarse el pelo de colores, pues ¿qué te espera cuando sea adolescente? Entonces empieza a explicar que hay etapas en las que van a vivir todo eso. Ahorita no, pero lo puedes empezar a manejar como un juego para que se le quite también un poquito el gusanito de hacerlo. Y ya después, cuando estés más adelante, te prometo que hasta yo te enseño a cómo maquillarte. Y yo te llevo a que te arregles las uñas, pero cuando sea la edad. Es importante que les expliquemos cuando sea la edad. Patricia, ya como última pregunta, dice Flor, ¿se pueden corregir para lograr autonomía? Sí, claro que sí. Claro que sí. La autonomía se puede dar en cualquier etapa de la vida. Si los empiezas a hacer desde chiquitos, mucho mejor. Pero si están más grandes, pues se puede hacer, o sea, claro, te van a pelear un poquito más porque ya tienen como más bases para decirte que no o que no lo quieren hacer, pero no hay que presentárselos como lo tienes que hacer porque así debe de ser, pero hay que presentárselos como una manera en la que ellos hagan algo y en ese hacer se vuelvan independientes. O sea, no meterles la autonomía así de, ya tienes por edad que limpiar. No, a lo mejor un día agarras y le dices, oye, ¿qué te parece si me ayudas a recoger tu ropa? O a sacarla de la lavadora. O ayúdame a colgar. Órale, por favor, ayúdame. Te lo pido. O sea, no hay que tampoco exigírselos porque si se les exiges cuando están más grandes ya entran en un conflicto de decirte que no. Pero diles, dales a lo mejor alguna recompensa chiquita. No sé. La parte en la que
cuando son más grandes trabajen por ejemplo, lo vi en una publicación hace mucho, de que por cada actividad que hacían en casa les daban $1, por ejemplo, o sea, es un decir, no tiene que ser eso, o sea, puede ser a lo mejor una salida o algún juego o ir al parque o no sé. Entonces, decirles, si tú trabajas, o sea, si tú me ayudas con esto, vas a tener una recompensa. Ayudan a hacer galletas, métanlos, yo siempre la autonomía con los más grandes la recomiendo mucho que sea con cosas de cocina, con cosas, por ejemplo, que si su papá o su abuelo o el tío es bueno haciendo cosas en madera o que arreglen, que atornillen, destornillen, que hagan algo, este, que les digas, oye, ve con tu tío a, no sé, a poner un clavo, ¿no? Y ahí también ellos tienen que aprender, o sea, ahí también es un modo de autonomía que aprendan a meter un clavo en una pared y sepan ocupar un martillo. Entonces yo siempre, ya cuando son más grandes, son como en ayudas de cosas que ellos pueden aprender. Que hagan pastel, que hagan estos muffins que ya vienen nada más le echas huevo y todo y ya vienen como precocidos, ya nada más para que los metas al horno, pero que les ayuden y cuando terminen, ayúdame a limpiar. Si ensucias el baño, límpialo por favor, porque hay otras personas que lo van a ocupar. Y así te vas. Con ese discurso de si lo ocupas, hay alguien más que lo pueda utilizar, así que hay que dejarlo limpio. Perfecto. Bueno, maestra Patricia, pues muchísimas gracias. Tienes muchas preguntas. Aquí les voy a dejar el Facebook de la maestra. Dice @la casa de Pat. Me imagino, maestra, que usted estará en la mejor disposición de contestar las preguntas que no se pudieron responder el día de hoy. Le voy a agradecer muchísimo eso. Y bueno, me voy a despedir porque ya estamos en el tiempo. Les voy a dejar la encuesta en pantalla, unos 2, 3 minutitos para que por favor la contesten. Esta encuesta es requisito para recibir su certificado. Y maestra, bueno, nuevamente muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde. Yo creo que la vamos a volver a invitar porque hay muchísimas preguntas para usted. Que tenga una excelente tarde y que todos tengan una excelente tarde. Hasta luego. Su micrófono, te lo voy a agradecer.